Muy buenos días, apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos en este día domingo a un nuevo capítulo de su programa Palabras de Vida, programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Gracias por estar en esta mañana acompañándonos en este nuevo programa de Palabras de Vida. Gracias también a nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Siempre Hay Una Cerca de Ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, ubicado en Guarenas, la Asociación Venezolana Centro Oriental y todos nuestros hermanos y amigos contribuyentes de esta emisora. Gracias por sintonizarnos, esperemos que en esta mañana este programa sea para beneficio espiritual y para acercarnos cada día más a ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesús cuando venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Prepararnos para ese día maravilloso que con tanto anhelo esperamos todos los cristianos, todos los creyentes en Dios y en nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Recuerda nuestro número de contacto para que puedas enviar tu mensaje, tu participación, un saludo, lo que desees hacer. 0412-978-0623, 0412-978-0623. Muy buenos días, apreciado amigo Richard Ramírez. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Muy buenos días, Alexander. Maravillosamente bien, gracias a Dios, porque la misericordia de Dios ha permitido el despertarnos con vida, el respirar, el levantarnos de la cama y caminar paso tras paso para poder llegar entonces a Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Muy buenos días, apreciado oyente, esforzado y valiente. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Mire, sabes que ahorita cuando mencionaste que la misericordia de Dios nos ha hecho despertar a un nuevo día, una nueva mañana, una nueva oportunidad, me hiciste recordar que esta mañana vi en mi estado que la hermana Doris Utrera está de cumpleaños hoy. Gloria a Dios. Así que también para ella una nueva mañana, un nuevo año que Dios le ha regalado por su misericordia. Si nos está escuchando o algún familiar, algún hermano que la conozca, que la tenga cerca, pues mándele allí nuestros saludos de felicitaciones desde Viene 103.3 FM. Y mire, no solamente a ella, si alguno de los que nos está escuchando está cumpliendo año hoy o cumplió en el mes de mayo, pues también felicitaciones, porque aquí desde esta cabina nosotros siempre, todos los programas que se hacen acá durante la semana, todo el equipo que trabaja aquí en la emisora, lo que deseamos es que usted reciba cada día la bendición de nuestro Dios y la salvación en Cristo. Bueno, si están de cumpleaños, apreciados oyentes, y mi fiel amiga Doris Utrera de Araira, ella ha estado en las Nereidas y ha sido una guerrera de Dios. Así que bueno, para ti, apreciado oyente que estás de cumple hoy junto con Doris Utrera, quiero decirle lo siguiente: que Dios siempre esté contigo y que te bendiga en mil maneras y que te utilice con vaso frágil para su plan de salvación. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él, y que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Dios tiene grandes cosas para ti, no lo olvides. Recuerda que eres su más grande y especial tesoro. Amén. Mira, Richard, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija este programa y entrar en materia para que nuestros oyentes puedan entonces disfrutar de toda la temática que tenemos para ellos en esta mañana, gracias a este maravilloso libro que es la Palabra de Dios, que siempre nos trae palabras de vida. Amén. Oremos entonces. Padre amante, gracias Señor por un nuevo día de vida, gracias por regalarle también un año más a nuestra hermana Doris, y gracias por darle un día más de vida a cada uno de nuestros apreciados oyentes que están allí atentos escuchando esta programación de Viene 103.3 FM. Te rogamos, Señor, que en este tema de esta mañana, la misericordia de Dios, podamos aprender, reforzar todo ese maravilloso conocimiento que tú siempre nos das a través de tu palabra sobre
cuán grande amor, cuán grande bondad y misericordia tienes tú para con nosotros, tus hijos. Señor, gracias por escucharnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, Richard, no sé qué te parece. Yo quiero empezar el programa con un texto que se encuentra en Isaías, capítulo 59, versículo 1, que dice así: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Eso lo encontramos, repito, en Isaías capítulo 59, versículo 1. Yo estaba meditando en este texto, Richard, y me llama la atención cuando dice, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Y sabes que cuando lo leí, me recordó en ese momento dos eventos de la Biblia en donde el Señor Jesús participó. Uno de ellos fue, seguramente tú lo recuerdas, y muchos de nuestros oyentes también, cuando el Señor, allí en Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4, se presenta ante él un leproso. ¿Recuerdas ese episodio? Y entonces este leproso viene y se presenta ante el Señor así como él está, todo enfermo. Y yo recuerdo que estos comentaristas y estos grandes eruditos y teólogos que han escrito tantos comentarios de la Biblia, dicen que en aquella época una persona en esas condiciones era rechazada, era despreciada, y nadie ni siquiera se atrevía a acercarse ni un poquito. Pero en ese relato yo veo que cuando este hombre viene a Cristo y él le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme, y el Señor le responde, claro que quiero, no solamente lo limpia, sino que el relato dice que él extendió la mano y lo tocó. Entonces cuando yo leí Isaías 59.1, que dice que no se acorta la mano del Señor para salvar, me hizo recordar este evento. El Señor extiende la mano y toca, o sea, una cosa que nadie se atrevía a hacer porque la gente decía, no, esa es una persona inmunda, si yo lo toco me voy a contaminar, y sentían ese asco, ese rechazo. Y el Señor dice que él extendió la mano y lo tocó. Y el otro evento que me hizo recordar es cuando los discípulos estaban en una barca en la noche, estaban solos allí porque el Señor se había quedado en una orilla, y entonces de repente hay unas fuertes olas allí que estaban estremeciendo la barca, el viento, y era de noche, y entonces el Señor viene caminando sobre las aguas y todos se asustaron y pensaron que era un fantasma y todo lo demás. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y él empieza a caminar. Pero entonces el relato dice que de repente él desvió la mirada de Cristo y empezó a mirar fue las olas y cómo se movía el mar, y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y allí en ese relato también dice una frase muy parecida a la del leproso. Dice que el Señor, extendiendo su mano, asió a Pedro y lo sacó del agua. Entonces este texto de Isaías 59.1, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, lo vemos allí registrado en varios episodios de la Biblia. Sí, y recordemos también, Alexander, que en aquel momento se le obligaba al leproso a aislarse de su familia. Se le obligaba al leproso a colocarse en la cintura una campanilla anunciando pues que cuando sonara todos debían de alejarse de él. Tremendo. Pero la misericordia de Dios, aquella que no tiene límites, aquella que se goza de la verdad, está allí para ese leproso, apreciado oyente. Está allí para ti si te encuentras en algún estado de pecado, de pecaminosidad, porque recordemos, Alexander, que la lepra es pecado, es un símbolo del pecado. Así que la misericordia de Dios está para arroparte, como lo dice la palabra de Dios, con sus alas extendidas, abrazándote, dándote sombra, dándote cobijo, así como el ave arropa a sus polluelos para darle calor y protegerlo de la lluvia. Así es, mi querido Richard. Y fíjense también otro evento bíblico, otro pasaje que me hace pensar mucho en la misericordia de Dios, también casualmente en el libro de Isaías 64, versículo 8, donde dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Dios y nosotros somos el barro. Tú eres el que nos formaste
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sabes que cuando leí este texto, Richard y apreciados oyentes, me hizo recordar Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y por qué me hace recordar esto? Porque si hoy estamos hablando de la misericordia de Dios, y entonces este hecho de que Dios haya formado al hombre del polvo de la tierra, y luego en Isaías nos explique de qué se trataba esto, que es que Dios como un alfarero tomó el barro y formó con sus propias manos a un ser humano, le dio forma y le dio la vida. Yo me imagino cuando Dios está haciendo a este hombre con sus manos, modelándolo, me imagino como acariciándolo, ¿verdad? Porque iba a ser su primer hijo en este planeta, el primer ser que le iba a colocar en este planeta con vida. Y entonces me imagino ese toque del amor de Dios allí, además que lo está moldeando, le está dando como esas primeras caricias de ese padre amante que está a punto de traer a la vida a su primer hijo. Y de verdad que son comparaciones maravillosas porque vemos reflejado de una manera impresionante la misericordia y el amor de Dios. Bueno, Alexander, tú has mencionado asuntos de la Biblia de hace muchos años atrás, pero ahora, apreciado oyente, llegó el momento de hablarte del día de hoy. Y es que con el brote de la pandemia, Alexander, esta pandemia global que azotó a la humanidad de aproximadamente el año 2020, que se decretó la pandemia completamente, muchos vieron la misericordia de Dios. A pesar de que ocurren frecuentemente también terremotos, hambruna, los incendios, la plaga de insectos y otros desastres, todo el mundo vive en pánico. Están tan indefensos, tan desamparados. Mucha gente, Alexander, mucha gente ora fervientemente a Dios para pedirle la misericordia y la protección en medio de estas adversidades. Pero ¿sabes qué es la misericordia de Dios? ¿De quién tiene misericordia Dios? ¿Y cómo obtener la misericordia de Dios? Así que, apreciado oyente, te invito a estar atento a la transmisión de Palabra de Vida hoy durante los próximos minutos para discutir estas respuestas. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a entonar un himno que me pidieron especialmente un hermano de acá de Guatire, un hermano muy apreciado y querido. Me dijo esta mañana: hermano, me complace con el himno 123. Cuánto nos ama Jesús, y aquí estamos para eso, para complacerlos. Himno 123, cuánto nos ama Jesús, y ya regresamos. Muy bien, apreciados oyentes, seguimos acá en esta mañana de domingo compartiendo con ustedes
este maravilloso programa Palabras de Vida, aprendiendo, recordando, en algunos casos aprendiendo. Posiblemente haya por ahí un oyente nuevo que tenga poco tiempo y esté conociendo estas verdades maravillosas y preciosas de la palabra de Dios. Otros que tienen ya años están allí recordando y como quien dice, reforzando esas enseñanzas. Así que esto es maravilloso realmente. Así que vamos entonces a saludar hoy en esta mañana a varias personas. Sabes que tengo que saludar a una niña que la semana pasada me dijo, no nos saludaste por la radio. Y entonces, si está escuchando, pues le mando saludos a Valeria Blanco y a su mamá. Allí si están en sintonía. También mandamos saludos pues a todas las iglesias, todos los hermanos de las iglesias del distrito de Guatire 1, Guatire 2 y el distrito del Rodeo, que seguramente muchos de ellos están en sintonía en esta mañana. Pues para todos ustedes, hermanos, un gran abrazo y un saludo. Y por supuesto para todos nuestros oyentes, los mejores deseos en esta mañana. Muy bien, por aquí tenemos feliz y bendecido inicio de semana. El Todopoderoso sea la guía del programa Palabras de Vida. Un abrazo a todos los que transmiten este bello programa. ¿Sabes quién, Alexander? Nancy Maldonado. Nancy Maldonado. Esta mujer, hombre, no se pierde un programa, ¿no? Por acá tenemos el hermano Sergio Vera. Dice, Dios le dé gracia a su programa, infinita misericordia en la dádiva del programa Palabras de Vida, en sintonía desde la Carabobo. Bueno, bien, saludos a todos los apreciados oyentes de la calle Carabobo de Guatire, y allí en especial a las familiares de Vera, y en especial también a la familia Llanes, donde está una integrante muy famosa, Leida Llanes, ¿sí? Saludos a todos en Ciudad Belén, una zona bendecida por Dios, una zona donde la misericordia se ha manifestado día tras día. Allí saludos a Carla de la Hoz, quien tiene 7 hijos, 7 nietos y un esposo, Freddy García. Aquí se muestra la misericordia de Dios, porque fíjate, el 7 el símbolo perfecto. Aferrándose a Dios, Carla y Freddy cada día de su vida, y coloca a Dios siempre en primer lugar. Saludos también a Larry Llanes, joven esforzado y valiente de 27 años. Dios siempre está contigo, Larry. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios y avanzando en la obra, trayendo frutos, almas a los pies de Cristo Jesús. Allí también está Alexander en Ciudad Belén, que yo le digo ciudad bendecida, porque como te dije anteriormente, se manifiesta la misericordia de Dios. Allí saludos a Sabino Valles, Ali y Flor de Hidalgo, quienes luchan fervientemente por el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la obra de Dios. También no podríamos dejar afuera a una jovencita de 57 años de edad solamente, ¿verdad? Ella también está aquí junto a estos esforzados y valientes del Señor. Y bueno, pide oración por un malestar que tiene allí en su boca, y le manda saludos a sus hijos Héctor y Lanis Moreno, que se encuentran en los valles del Tuy. Mire, yo mencioné las iglesias del distrito de Guatire 1, Guatire 2 y Rodeo, pero no podemos dejar afuera las de Guarenas. También no, nuestros hermanos queridos de Guarenas, un gran abrazo. Seguimos compartiendo entonces el programa de esta mañana, la misericordia de Dios, y me encuentro con otro texto, Richard, por ejemplo, Levítico 26, en sus versos 11 y 12, donde el Señor dice, y antes de decir lo que dice, quiero recordar algo. Tú sabes que la Biblia nos enseña que debido al pecado hubo una ruptura de relación. El pecado trajo un quebrantamiento de la relación entre nosotros y Dios, una separación. Y entonces en Levítico 26 dice, en el versículo 11 y 12, que el Señor hace una promesa, dice, pondré mi morada en medio de vosotros, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, el pecado hace esta separación entre nosotros y Dios, según la palabra de Dios nos enseña, y entonces el Señor desde allá en lo alto, en su trono en el tercer cielo, Él decide venir hasta acá y poner aquí su
tienda de campaña para morar con nosotros los seres humanos y acercarse a nosotros. De hecho, también vemos cuando entra el pecado en el jardín del Edén, que es el Señor que va a buscar al ser humano y le dice: ¿dónde estás tú? Y este tipo de cosas me hace recordar, Richard, este tipo o estos versículos me hace recordar también aquel evento allí en el Génesis cuando Jacob tuvo un sueño, que él soñó con una escalera. ¿Recuerdas ese evento? Luego nosotros comprendemos cuando seguimos estudiando las Escrituras que esa escalera representa precisamente ese puente que vuelve a unir la conexión entre el cielo y la tierra. Esa escalera representa a Cristo mismo. Así es. Dice que tiene su base aquí en la tierra y que la escalera se extiende hasta el cielo. Y sobre ella ángeles de Dios suben y bajan. Porque allí está Dios creando esa escalera o ese puente que une nuevamente el cielo y la tierra, que nos da nuevamente acceso a Dios. Porque a pesar de que el pecado hizo división entre nosotros y Dios, entonces el Padre dice: yo no envié a mi Hijo al mundo para condenarlos, sino porque quiero que el mundo sea salvo a través de él. Allí vemos también la misericordia de Dios. Bueno, Alexander, nosotros tendríamos que comenzar. Lo que pasa es que, claro, uno se emociona en el tema, pero tendríamos que comenzar definiendo la palabra misericordia. Y es aquí cuando encontramos en el World Wide Web la siguiente definición por parte de Oxford Language. Y dice lo siguiente: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es misericordia. Oye, veo que alguien está sufriendo y tengo misericordia de él, y desinteresadamente, sin pedir nada a cambio, porque si no, no sería misericordia, sería un trabajo. Sin pedirle nada a cambio, lo ayudo. Entonces acá vemos que la existencia de la vida después de la muerte, así como la misericordia y la caridad con el prójimo, son ideas que los egipcios, Alexander, concibieron ya antes incluso de la redacción de los libros más antiguos de la Biblia. Y tenemos una segunda definición, Alexander, de misericordia. Dice que es una cualidad de Dios. O sea, la misericordia es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Y entonces lo definiríamos como misericordia divina. Así es. Eso me hace recordar, Richard, también una parábola que aparece en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, que es la parábola de los dos deudores. Antes de hablar un poco sobre esta parábola, quiero recordarles aquel evento donde Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. Y entonces el Señor le dice: mira, Pedro, te digo que 7 para mí es poco, 70 veces 7. Y allí vemos la misericordia. Estaba hablando del mismo pecado. Sí, allí vemos la misericordia, ¿no? de Dios, cómo se extiende. Y entonces si nosotros analizamos esto de hasta 70 veces 7, o sea, vemos una extensión de la misericordia de Dios. Yo por lo menos leo en el libro de Génesis, allí en el capítulo 6, que cuando Dios vio que la maldad en la tierra era mucha y que el designio del corazón del hombre era de continuo y solamente el mal, sus acciones, sus pensamientos, entonces Dios manda a Noé a construir un arca de salvación para salvar a los que deseen entrar en ella, saliéndose de ese mundo contaminado de tanta maldad. Pero fíjate que me llama la atención, es el tiempo que le da a esa nación o a esa tierra que él había visto llena de tanta maldad, 120 años. Desde el momento en que él le da esa información a Noé, mira, Noé, yo veo que la maldad del hombre es mucha en la tierra, o sea, todo lo que hacen, lo que piensan, lo que maquinan es malo. Y le dice, bueno, 120 años de misericordia les voy a otorgar, a ver si alguno escucha el mensaje de salvación del llamado a entrar al arca. Entonces, allí en esa extensión de misericordia que Dios nos da, que es mucha, vemos ahora la parábola de los dos deudores, donde un hombre que debía una deuda muy grande a un gran rey,
postrado le suplica: yo te lo pagaré todo, por favor, ten misericordia de mí. Y este rey, movido a misericordia, dice que le perdonó la deuda. Amén. Una deuda que era impagable, y este rey se la perdonó. ¿Y a qué representa eso en nuestras vidas? Pues la deuda del pecado nosotros no la podemos pagar. Solo Cristo, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales obviamente cada uno de nosotros es el primero que tiene que humillarse y postrarse ante la presencia de Dios. Pero entonces me llama la atención que este hombre que fue perdonado, y es lo que a veces pasa, Richard, y es lo que queremos en esta mañana enfatizar, a veces nosotros recibimos la misericordia de Dios, pero no estamos dispuestos a darla, porque dice que este hombre también tenía un siervo que le debía una cantidad de dinero mucho más pequeña, y sin embargo, este hombre que le fue perdonado esta deuda tan grande, no quiso perdonar a ese siervo que le debía algo miserable. Tremendo, Entonces, ¿no? A él le dieron misericordia, pero él no fue capaz de dar misericordia. Y a mí me llama la atención que la parábola termina diciendo: pues así hará el Padre Celestial con todos aquellos que no estén dispuestos a perdonar y a tener misericordia por su semejante. Bueno, fíjate, Alexander, ¿qué dice la Biblia acerca de la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Y es que la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nosotros no podemos ocultar algo ante los ojos de Dios. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Entonces veamos acá algunos versículos, Alexander, que nos menciona sobre la misericordia de Dios. Dice: no padecerán hambre ni sed, ni el ardor del sol les ofenderá, porque aquel Señor que usa de tanta misericordia para con ellos, los conducirá y los llevará a beber en los manantiales de las aguas. Tremendo, lo encontramos en Isaías 49:10. Así será la misericordia de Dios para con aquellos, para que no tengan sed, para que no le arda la piel del sol. Así estará Dios extendiendo la misericordia a aquel que le es fiel, aquel que se aparta del mal, aquel que esté pendiente de extender esa misma misericordia para con su prójimo, así como Dios le ha extendido misericordia en su vida anteriormente. Nos dice por acá otro versículo, Alexander: oh cielos, entonad himnos, y tú, oh tierra, regocíjate. Resonad vosotros, oh montes, en alabanza, porque Yahvé ha consolado a su pueblo y se apiadará de sus pobres. Esto es misericordia. Isaías 49:13. Tengo acá otro texto, Alexander, donde dice: ¿puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pero aun cuando pudiese olvidarle, yo nunca podré olvidarme de ti, dice el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto lo encontramos en Isaías 49:15. Dios, a pesar de que la madre que parió ese niño que tuvo 9 meses allí en su entraña, y incluso la maldad se ha incrementado de tal manera que mujeres que recién dan a luz abandonan a sus hijos, los entregan a otra persona que ni siquiera es un familiar. Tremendo. Pero Dios, ese grande todopoderoso, tendrá misericordia de ti y Él nunca podrá olvidarse de ti. Así es. También podemos mencionar en Jeremías, otro profeta allí muy cerquita de Isaías, que tú mencionaste varios textos de Isaías, capítulo 31, ese versículo tan conocido que habla de la misericordia de Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Luego dice el versículo 4: aún te edificaré. Es como que va a levantar eso que en este momento se encuentra en ruinas.
serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Mira, viene a traernos alegría también, júbilo, gozo. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Toda esa obra de nuestras manos, todo eso que sembramos, pero en el camino del Señor, en el bien de Dios, pues vamos a disfrutar de esos frutos también, porque esa es la misericordia de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también vemos la misericordia de Dios al habernos dejado su palabra, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjate que la palabra de Dios aquí se presenta como una luz que nos alumbra en medio de la oscuridad y tinieblas de este mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y también en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13, esa maravillosa promesa de la cual todos nosotros los cristianos estamos esperando, porque sabemos que este mundo está lleno de maldad, de tristeza, de tantos problemas y tribulaciones, pero el Señor nos dice en su misericordia, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habitará la justicia. Excelente, Alexander. Fíjate lo que nos dice Isaías, capítulo 54, versículos 8 y 9. En el momento de mi indignación, aparté de ti mi rostro por un poco, pero enseguida me he compadecido de ti con eterna misericordia, dice Yahvé, que te ha redimido. Y si leemos el versículo 9, Alexander, en otra versión, 1960, dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ese es el Dios misericordioso, ¿sabe, apreciado oyente? El Dios que colocó un pacto allí en el cielo cada vez que llueve, el arco iris, indicándole al mundo, a la humanidad, a su creación, que la tierra no será nuevamente destruida, devastada, que la humanidad no será nuevamente destruida y devastada por el agua. Esa es la misericordia de Dios, Alexander. Así es, por aquí tenemos saludos, Domingo Ovalles, en sintonía la familia Ovalles, saludos al hermano Domingo Alberto y a la hermana Magalis también, que están en sintonía. Sabes, también en los Salmos, Richard, encuentro un texto bien hermoso y maravilloso, donde realmente pues el Señor no pasa por alto nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras obras. Si nosotros hacemos el bien, pues recibimos la bendición y la recompensa de Dios. Pero si hacemos el mal, también es necesario y debemos ser humildes en ese sentido, de que tenemos que entender que vamos a recibir un castigo, una reprensión. Entonces en el Salmo 89, hablando de eso, dice allí que en el versículo 32, Salmo 89, versículo 32 en adelante, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Fíjate que Él no está pasando por alto nuestras malas actitudes que deben ser reprendidas, y vuelvo y repito, con humildad debemos aceptar cuando nos equivocamos y debemos dar cuenta de ello. Pero entonces dice después, sin embargo, no quitaré de ustedes mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez que lo he jurado por mi santidad, yo no mentiré a mi siervo David. Su descendencia será para siempre. Mira, viene la promesa de que la descendencia de los justos será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, en ese maravilloso salmo también podemos ver que, si bien es cierto de que debemos rendir cuenta de nuestras malas acciones, también es cierto de que la misericordia de Dios y su promesa de restaurarnos y darnos la vida eterna y la salud perpetua si nos arrepentimos y hacemos lo correcto, también está allí esa promesa presente.
Amén, así es. Y fíjate, parte de la promesa que dijo después de los tiempos de Noé, Alexander, Isaías 54:10, aun cuando los montes sean conmovidos y se estremezcan los collados, mi misericordia no se apartará de ti, dice el Señor, y será firme la alianza de paz que he hecho contigo, dice Yahvé, compadecido de ti. O sea, esa es la misericordia de nuestro Dios grande, todopoderoso, que dice que no se apartará de ti en ningún momento y que hará un pacto de paz, porque el pacto divino, que como resultado, pues obviamente trae paz. Y cuando el Mesías vino al mundo, las huestes angelicales proclamaron el mensaje divino de paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando Cristo volvió al Padre, dejó una promesa también de paz. Esa es la infinita misericordia, apreciado oyente, que arropa tu vida y solamente tienes que aceptarlo. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador, aceptarlo como el Señor de tu vida y seguir sus pasos y andar como Él anduvo. Qué palabras tan maravillosas, y fíjate aquí cómo lo refuerza el Salmo 89 también, pero desde los versículos 11 en adelante dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Esa misma mano que se extiende, como decíamos esta mañana, para tocar al leproso y para asir a Pedro y sacarlo del agua. Dice: fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey, el Santo de Israel. Mira, yo veo aquí, Richard, que este salmo está presentando algo extraordinario. Es la idea de que ese Dios del cielo, el creador del universo, se interesa íntimamente por cada uno de nosotros. Así como el Padre humano se interesa por su Hijo, Jesús está pintando el cuadro en las Escrituras de un Padre que escucha los pedidos de sus hijos, que se preocupa por sus necesidades y que lo único que quiere es vernos felices. Así es, Alexander. Y hoy, apreciado oyente, en la misericordia de Dios, te vamos a estar hablando de una curiosidad bíblica dentro de poco. Y vamos a estar viendo cómo en los Salmos, este rey David, este siervo de Dios, porque así él mismo se proclamaba, David, siervo de Dios, él hablaba sobre la misericordia de su Dios, de su Creador, del Todopoderoso, de Yahvé, de Jehová. También estaremos hablando, apreciado oyente, sobre Jonás, sobre la situación en Nínive. ¿Y será que Dios tuvo misericordia de ellos, Alexander? Bueno, eso lo vamos a saber al regreso, porque vamos a escuchar un precioso himno, el himno número 345, que se titula Canta y tus penas se irán. Amén. Ya regresamos entonces para seguir compartiendo este maravilloso programa. Jesús se promete quitártelas, ríe, tus cuitas se irán. Ora y
cargas se irán. Ora y tus cargas se irán. Jesús se promete quitártelas. Ora y tus cargas se irán. Señor, tú nos has sido un refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en esta mañana, queridos oyentes, ese Dios que fundó los mundos, que creó la tierra, es el mismo Dios que extiende su misericordia para ti y para mí, desde aquel mismo instante en que el hombre cayó en pecado allá al inicio de esta historia en el jardín del Edén, y que por todos los siglos que han pasado hasta hoy, siempre ha estado buscando y buscando sin cesar a sus hijos para llevarlos de vuelta al hogar. ¿Sabes que uno de los capítulos más impresionantes en donde podemos ver la misericordia de Dios es el capítulo 15, Richard, del libro de Lucas? Así es. Porque allí se presentan las tres grandes parábolas que enseñan el amor eterno y maravilloso de Dios, que es la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. ¿Sabes qué me llama la atención, Richard, de esas tres parábolas? Que cuando, por ejemplo, se pierde la oveja, dice que el pastor sale a buscarla hasta que la consigue. ¿Qué te hace pensar eso? Que él no se cansa. Hasta que no consigue la oveja, él no se cansa de buscarla. Y una vez que la halla, la toma sobre sus hombros, lleno de gozo, la carga y la lleva de vuelta segura al redil. Y cuando llega, llama a todos los amigos para hacer una celebración. Ahí vemos el amor de Dios. También entonces se presenta la moneda, donde vemos que esta mujer perdió la moneda allí en la propia casa y dice que encendió todas las lámparas de la casa y cuidadosamente comenzó a barrer y a mover los muebles hasta que encontró la moneda. Y una vez que la encontró, llama a sus amigas llenas de alegría y de gozo para celebrar con ellas, porque su moneda que estaba perdida fue hallada. Y también el padre del hijo pródigo, cuando el hijo allí hambriento, todo sucio, todo avergonzado, llega a donde el padre, dice que el padre salió corriendo y lo abrazó. En todos los casos, tanto el pastor como la mujer y el padre representan a nuestro Padre Celestial, que está allí pendiente de nosotros y no se cansa de buscarnos, porque nos ama y desea entregarnos ese precioso regalo de la salvación. Así es, Alexander, y fíjense que por acá tenemos en vivo y en directo un testimonio donde se manifiesta la misericordia de Dios, un testimonio de una hermana que ha estado pidiendo oración desde hace meses atrás en los diferentes programas de Viene 103.3 FM y que ha estado en cabina de grabación, participando en Palabra de Vida. Te hablo de Yesenia Pérez, Amén. Petare 2, Iglesia José Félix Rivas, y nos dice: buenos días, saludos a los hermanos y al programa Palabra de Vida. De parte de Yesenia Pérez de Morales, testigo soy de la misericordia de Dios. Sigue diciendo ella: mucha oración, hermanos. Hay una lucha fuerte por mi alma. Estoy presentando en estos momentos una conjuntivitis y un herpes en el labio producto del sol, aparte de mi condición que ya ella presenta un tumor a nivel de la garganta. Y ella es una sierva de Dios cuyos cantos alaban, honran, glorifican y dignifican al Señor. Imagínate tú cómo este enemigo de las almas está haciendo de esta persona todas estas situaciones para que ella desfallezca y baje su ánimo en seguir honrando y haciendo la obra del Señor. Y sigue diciendo ella: pero eso no me va a impedir seguir trabajando para Dios. Somos soldados de Dios y todos los días debemos de ganar la batalla. Dios me los bendiga, firmes y adelante y perseveren.
Gloria a Dios. Saludos, Yesenia. Eres un ejemplo de que a pesar de que el enemigo de las almas haga todo lo posible para que tú no sigas trabajando para el Señor, tú estás allí constante, firme y adelante, como dices en tu mensaje. Dios te bendiga. Por eso es que es tan importante, Richard, y un saludo a Yesenia, y también si como ella, porque ella no es la única persona que en este mundo tiene este tipo de tribulaciones, cualquiera que nos esté escuchando o que sepa de alguien que se encuentra en una situación así, por eso es que existe la palabra de Dios para darnos esperanza, y por eso es que Cristo está allí hablando a través de su palabra para llenarnos de esperanza y recordarnos sus promesas. Amén. Fíjate que tú estabas hablando de Yesenia y me hizo recordar este texto precioso que Cristo dejó allí por esa misma razón, que dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero entonces también se presenta luego, ya casi al final del Evangelio de Mateo, esa gran promesa: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque sí es cierto, vamos a andar, también como dice un salmo muy conocido, el que ande en valle de sombra de muerte, pero dice, yo estaré con ustedes también. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Así que es cierto, Satanás, que es el enemigo de Dios, el enemigo de los hijos de Dios, pues él no está contento cuando nosotros servimos al Señor, cuando dedicamos nuestra vida a honrarlo, y entonces hace todo lo posible, como dice en Apocalipsis, y el dragón se levantó y persiguió a la iglesia. Pero entonces allí vemos también que hay ángeles de Dios, el mismo Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, toda esa hueste celestial está haciendo una cerca de protección. Como dice también un precioso himno, bajo las alas de Dios hay refugio y descanso seguro. Amén. Porque esa es la promesa. Por eso es que debemos estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios para que Él nos recuerde esas preciosas promesas. Por acá reportando sintonía, Xiomara Ramírez y su hija María Ángel Soto desde La Sabana, Guatire. Muy bien, saludos a ellos. Hay invitaciones a almorzar, gloria a Dios. Bueno, la curiosidad bíblica, Alexander, la curiosidad bíblica. Hoy quiero compartir con todos una curiosidad. En la Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciados por muchos, pero también tan rechazados por otros, podemos encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis enteramente se habla de la misericordia de Dios. Pero si buscamos la palabra misericordia, aparece 385 veces. Y siendo más exhaustivos, 27 veces aparece la frase misericordia de Dios. Y aún más tremendo es que el libro donde más se menciona es el libro de los Salmos, donde aparece 7 veces. Y aún más curioso es que explícitamente aparece solo 7 veces en el Nuevo Testamento, Alexander. Qué curioso, ¿verdad? Ahora pues hablaremos en este momento de tan solo 2 salmos. Del Salmo 36. Este Salmo de David, siervo de Dios, enteramente habla de la misericordia de Dios. Habla de la dicha del que siga a Dios. Y es que en este Salmo 36 se canta la misericordia de Dios y se hace un contraste con la depravación de los impíos. Los primeros 4 versículos presentan una descripción general de la impiedad humana. Los versículos del 5 al 9 expresan la hermosura de los atributos de Dios. Y sus 3 versículos finales son una oración de fe para pedir a Dios que revele su bondad a todos los rectos de corazón. El lenguaje de este salmo, del Salmo 36, es extraordinariamente hermoso. Así que me di el tupé de mencionar el salmo completo, que es cortico. Comienza diciendo los 4 primeros versículos. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Aquí observamos, apreciado oyente, una breve descripción del impío. La degradación moral pasa por 3 etapas. La primera, el pecado que desafía la conciencia. La segunda, el pecado no condenado por la conciencia. Y la tercera, el pecado que se comete a impulsos de una conciencia totalmente depravada. Aquí vemos que pecado nace en el corazón, como lo dicen los 2 primeros versículos, y es seguido por el pecado de la lengua, así como lo dice el versículo 3, y a su vez, por el pecado de la mano. ¿Qué te parece, apreciado oyente? Este es un análisis progresivo de la impiedad, aquí en el Salmo 36. Sigamos leyendo, pues, los versos del 5 al 9, que expresan la hermosura del atributo de Dios. Dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El salmista aquí, Alexander, parece repentinamente elevarse por encima de la depravación de la humanidad hasta el espacio ilimitado donde mora nada más y nada menos que Dios con sus atributos, donde dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y es probable, Alexander, que aquí deba entenderse que se afirma que la misericordia de Dios proviene ¿de dónde? De los cielos. De los cielos. El salmista aquí comienza a exaltar la misericordia y la fidelidad de Dios. Y si vemos el versículo 6, tu misericordia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los ojos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Y esto lo dice el versículo 7. Y lo hemos tocado, no solamente lo he tocado yo, Alexander, sino que también tú en tu participación. Oh, apreciado oyente, la misericordia de Dios es tan hermosa, justa, constante, verdadera y para siempre. Así como cuando un ave protege con sus alas a los polluelos y le da cobijo, calor y sombra. El verso 8 sigue diciendo, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. ¿Sabe? Aquí habla de vida literal, pero también habla de vida espiritual. Vida aquí y en el más allá, apreciado oyente. Dios no solo es la fuente de la vida, sino de todo lo que le da sentido a la vida. Y puesto que Dios es la fuente de la luz, solo en Él podremos ver la luz. Aparte de Dios, todo nuestro entendimiento no puede ser sino tinieblas. ¿Y sabes cómo termina el Salmo 36, Alexander, en sus últimos 3 versículos, el 10, el 11 y el 12? Con una oración de fe para pedir a Dios que revele su bondad a todos los rectos de corazón. Y dice así, versículo 10, entiende tu misericordia, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Sabes? Mientras que aquí dice que estos hacedores de maldad, estos hacedores de iniquidad no podrán levantarse, la Biblia me dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces se levantará. Oh, esta es la misericordia de Dios.
de la cual estaremos hablando, donde Dios extiende su misericordia a los que les conocen. Fíjate, Richard, esto yo no lo tenía acá en el libreto para hoy, pero me acaba de llegar a la mente y sé que es el Espíritu Santo trabajando, recordándome algunas cosas y textos de la Biblia para compartir con los oyentes. Sabes que yo siempre leo en las Escrituras que Jesús era muy criticado por los escribas, por los fariseos, por estos líderes espirituales de la época, porque él siempre se juntaba con las personas que eran pecadoras o que ellos se consideraban, estos escribas, fariseos, sacerdotes, ellos se consideraban puros, limpios, intocables, porque ellos guardaban la ley y todo lo demás. Y entonces ellos veían a la gente que se equivocaba, la gente que cometía errores, ellos lo veían como lo peor. Incluso la Biblia dice que los trataban con desprecio y hasta les ponían apodos así hasta llegar al punto de decirles perros y cosas semejantes. Entonces aquí se muestra a un Cristo Jesús, a un hombre lleno de misericordia y de amor por estas personas, que se juntaba a comer con ellos, que participaba con ellos, que siempre estaba rodeado de ellos. Y entonces estos personajes, escribas, fariseos, sacerdotes, lo miraban así como que, mira, este se contamina con estas personas. Pero aquí estamos viendo a un Dios que se complace en salvar. Y entonces esto me hace recordar aquel evento que aparece en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, que es un hombre que llegó a una iglesia en esta oportunidad, que seguramente tú recuerdas el evento, que tenía una mano seca. Y entonces este hombre llega el día sábado a la iglesia y está allí con su mano, y obviamente Cristo, al verlo, ¿qué tuvo? Misericordia de él. Lo llama, lo pone allí en el medio y le dice, extiende tu mano. Y él le sana la mano. Pues inmediatamente te podrás imaginar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a esta gente que solo se había dedicado a criticar el ministerio misericordioso de Cristo, ya acusándolo. Tú, transgrediendo la ley de Dios, no guardas el sábado. En el sábado no se debe hacer nada, no se debe sanar, que yo no sé qué. Y entonces el Señor, hablándole, le dice, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de este hombre? ¿Por qué no puedo sanarlo? ¿Acaso es incorrecto hacer el bien en el día de reposo? Porque Dios estaba demostrando que Él ama la misericordia con este acto de sanación. De hecho, en la Biblia nosotros podemos ver que la mayoría de los actos de sanación y de milagros y de ayuda al prójimo, Cristo los hacía en sábado, porque el sábado es para eso, el sábado es para adorar al Padre Celestial. Y qué mejor manera de adorar a Dios que amando a las criaturas que Él creó. Por eso es que el Señor siempre nos enseña, misericordia quiero. Y también nos dice, nos recuerda esas palabras maravillosas, todo lo que tú le hagas a uno de ellos, tus hermanos más pequeños, es como que me lo estuvieses haciendo a mí, al Padre. ¿Por qué? Porque ese es Dios, un Dios de amor y de misericordia. Así es. ¿Y sabe dónde se muestra la misericordia de Dios, Alexander? En dos personajes que están reportando sintonía ahorita allí, Alberto y Ana Teresa de Ríos. Amén. Saludos. ¿Por qué te digo que se muestra la misericordia de Dios en ello? Porque fíjate que Ana Teresa ha pasado por varios accidentes cerebrovasculares, ACV, y tiene, vamos a decirlo así, lado, un lado de la cara dormido. Alberto Ríos, por su lado, desde joven, desde muy pequeño, perdió la vista en un ojo, y a pesar de que están jovenmente avanzados de edad, no dejan de servirle al Señor. ¿Sabes? En una oportunidad, una amiga, Luz López, me dijo, oye, en la radio deberían de colocar personas que supieran leer bien, pero resulta ser que yo le dije a ella, mira, si tú conocieras a Ana Teresa Ríos, te dieras cuenta de la misericordia de Dios, porque a pesar de todos esos impedimentos, es una sierva de Dios utilizada para su obra. Allí vemos la misericordia de Dios, Alexander. Así es, porque es que,
Mira, la Biblia lo demuestra en todo momento. Dios vino. O sea, el propósito de Dios es salvar a los pecadores. El propósito de Dios es salvar, restaurar a todo aquel que está padeciendo, que está sufriendo. Yo me imagino, y eso nosotros tocamos ese tema a finales del año pasado, y de verdad, Richard, tenemos que repetir ese tema este año, posiblemente terminando el año, que es la segunda venida de Cristo, pero ya con otro material. Pero yo estoy seguro de que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, porque eso lo dice la Biblia claramente, Él los va a los muertos en Cristo los va a resucitar, y a los que estén vivos para ese momento los va a transformar, y juntos vamos a ir todos al cielo. Pero entonces todos esos defectos que nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que le haya entregado su vida y su corazón al Señor y haya servido al Señor, que haya tenido falta de un brazo, falta de una pierna, haya estado ciego, todo eso va a ser otra vez restaurado, y entonces estas personas van a llegar allí a recibir a su Señor completamente sanos. A nuestros hermanos se le van a restaurar sus ojos, se le van a restaurar sus oídos, se le van a restaurar sus manos, sus pies. Si son mudos van a empezar a hablar. Todas estas enfermedades van a ser eliminadas, porque dice que no habrá más enfermedad, más muerte, más llanto, ni más dolor. No habrá más oveja que cojea, ni más cordero perniquebrado. No habrá más nada de eso, porque el Señor viene a salvar y viene a restaurar, porque esa es su misericordia. Así es nuestro Dios. Así es, tenemos por acá un reporte de sintonía, nada más y nada menos que desde Lima, Perú, al amigo David Palacios. Y bueno, Alexander, anteriormente te mencioné sobre el Salmo 36, que habla sobre la misericordia de Dios. Y pienso que si en algún lugar de la Biblia quisiéramos nosotros buscar, encontrar, definir la misericordia de Dios, tiene que ser en el Salmo 36. Pero en este momento, exactamente ahorita, te voy a mencionar el Salmo 52, un salmo donde se habla de que la misericordia de Dios es continua, y no solo continua, Alexander, sino para siempre. Pero también el Salmo 52 te habla del fin que recibirán los rebeldes. El Salmo 52 condena al malvado, que confía en su riqueza y no en la rectitud. El salmista aquí afirma que Dios castigará a esas personas, pero que en su infinita misericordia Dios protegerá al justo. Observa cómo comienza este salmo. Actas de maldad, oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Este solo verso, Alexander, presenta el tema del Salmo 52, el tema central. Los ardides pecaminosos son inútiles, porque la bondad de Dios, la misericordia de Dios se manifestará continuamente en la protección de sus hijos. Y sabes, hay una versión en la traducción al lenguaje actual de este salmo y dice lo siguiente: y tú, campeón de maldad, ¿por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? Fíjate, ¿no, Alexander? ¿Por qué andas siempre maldad? Versículo 2, tienes la lengua como navaja. No piensas más que en destruir y en hacerles daño a los demás. En vez de hacer lo bueno, prefieres hacer lo malo. En vez de decir solo la verdad, prefieres decir mentiras. Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con las palabras. Pero Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa por completo y te echará de este mundo. Cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará muy impresionado y entre burlas te dirá: así acabarás, campeón de la violencia, pues no buscas refugios en Dios, y así acabarán los ricos que solo confían en las riquezas. Por lo que a mí toca, siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo, en su presencia, cobro vida como árbol cargado de frutos. Y este es el versículo 8, Alexander, que dice allí: yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos.
Me encantaría leértelo en la versión 1960 de Reina Valera. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es que aquí David expresaba cómo él prosperaba, como un árbol sano que lleva frutos. A diferencia de su malvado enemigo Doeg, un edomita cuya confianza estaba puesta en sus riquezas y que lo delató ante Saúl cuando David fue secretamente a casa de Ahimelech, el sacerdote. Pero gloria a Dios, oye dónde estaba puesta la confianza de David, donde en este versículo número 8 dice: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Luego nos sigue diciendo el versículo 9: Dios mío, yo siempre te daré gracias por todo lo que has hecho. En ti pondré mi confianza porque tú eres bueno. Pongo por testigo al pueblo que te ama. Imagínate, apreciado oyente, David no puso a uno por testigo, no, sino a todo el pueblo de Dios, al que lo ama. ¡Wow! Ferviente, fiel y adorador este siervo del Señor David. Así es. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Así dice el Salmo 37 y versículo 3. Dice también, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. El mismo Salmo 37 en el versículo 27. Yo no puedo terminar el programa de hoy, Richard, sin mencionar, aunque este texto podemos decir que es conocido, que ya lo sabemos, que no lo sabemos de memoria, pero es el texto del amor de Dios por excelencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Juan 3, 16 y 17. Así que la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. ¿Y por qué razón? Por cuanto en Él siempre esperaron. Así que, mi querido oyente, no dejes de esperar en Jehová, porque Jehová es el que atiende nuestros caminos, porque Jehová es el que nos guarda. Jehová es la roca de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Por eso, hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro agrado y nuestro deleite, y su ley siempre debe estar en medio de nuestro corazón. Porque quien busca a Jehová halla la vida, porque grande es su misericordia, su justicia y su verdad. Debemos pedirle al Señor, como dice el salmista en el Salmo 43, que nos envíe su luz y su verdad para que nos guíen y para que nos conduzca a su santo monte y a sus santas moradas, porque así podremos entrar al altar de Dios, ese Dios que es nuestra alegría y que es nuestro gozo, y alabarle con arpa, oh Dios, Dios nuestro. Así que no nos sintamos abatidos y no nos turbemos dentro de nosotros. Esperemos en Jehová, porque siempre hemos de alabarlo. Él es nuestro Dios y es nuestra salvación. Amén. Y fíjense, apreciado oyente, tú quizás en este momento, a pesar de que hemos hablado tanto sobre la misericordia de Dios en el programa, quizás en este momento te estará preguntando, ¿cómo podré yo obtener la misericordia de Dios? Y Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: quien encubre sus pecados no podrá ser dirigido, mas el que los confesare y se arrepintiere de ellos, alcanzará misericordia. También tenemos un texto acá en Isaías 55, 7, donde dice: abandone el impío su camino y el inicuo sus designios, y conviértase a Yahvé, el cual se apiadará de él
y a nuestro Dios, que es generosísimo en perdonar. Interesante, Alexander. Interesante, porque esto es lo que quiere el Dios grande todopoderoso. El Dios que se mueve en misericordia. El Dios que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Dice que el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no debemos temer, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dice también en el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sabes que tú al principio del programa decías que estábamos leyendo ahí en la Biblia cosas que habían sucedido hace muchos años, pero que también debíamos hablar de nuestro presente. Y acabo de recordar un relato que leí hace un tiempo en una de las matutinas que produce nuestra casa publicadora, una matutina que se llama De la mano del Señor, escrita por una hermana cubana que se llama Ruth Herrera, donde ella relataba que hubo un tiempo en el que ella estaba embarazada y en ese momento era en el lugar donde ella vivía era invierno y parece que los inviernos en ese lugar eran bastante fuertes. Entonces ella está relatando ahí en la matutina que ella estaba embarazada, pues estaba hospitalizada y su bebé estaba ya a pocas semanas de nacer y entonces ella decía que ya había estado consiguiendo las cosas así poco a poco, pero que le hacía falta unas medias para el bebé. Y entonces ella escuchó allí en el hospital, estando en su habitación, que había un alboroto con las enfermeras y con otras pacientes que estaban allí, porque parece que había una tienda que estaba allí muy cerquita, prácticamente al frente del hospital, donde ese fin de semana iban a vender un único día medias. Y ese día casualmente era sábado. Y entonces esta hermana decía, bueno, nada, estoy en las manos de Dios, Él sabrá lo que va a hacer. Así que el día que llegó el sábado, todas las enfermeras se fueron allá a la tienda y bueno, dice que vendieron la única caja, llegó una caja grande de medias, pero que eso se vendió todo. Ella dice que pasó el día sábado, el domingo en la mañana, ella va allí, ella había orado, todo el mundo en el hospital contento, las enfermeras, las doctoras, las pacientes, porque tenían su mediecita. Ella decía, bueno, yo voy en el nombre del Señor. Cuando llega a la tienda, la persona le dice, mira, ayer eso se vendió todo. Y de repente, así como cosa, sale una persona de adentro y dice, mire, aquí quedó un par de medias como que estaba detrás de un estante y nadie la había visto. Y esas fueron las medias para el bebé de esta hermana. Esa es la misericordia de Dios. Sí, hermano, es Amén. impresionante. Mire, relatos, Richard, y anécdotas en nuestros días hay por doquier de cómo Dios trabaja cuando sus hijos son fieles y le aman de corazón. Fíjate, Alexander, que anteriormente en la pregunta, ¿cómo obtener la misericordia de Dios? Y vamos a hablar en este momento sobre Nínive y sobre Jonás. Y vamos a citar en la Biblia Jonás capítulo 3, versículo del 7 al 9. Y fíjense lo que dice, apreciado oyente. Enseguida se publicó en Nínive una orden del rey y de sus principales magnates que decía, ni hombres, ni bestias, nada coman. No salgan a hacer ni a beber los bueyes y ganados. Hombres y bestias, cúbranse con saco y arrueos de luto y clamen aquellos con todo ahínco al Señor, convirtiéndose cada uno de su mala vida e inicuo proceder. ¿Quién sabe si así cambiará el Señor su designio y nos perdonará? Y si aplacará el furor de su ira, de suerte que no perezcamos. Tremendo, ¿verdad? Porque fíjate que allí no solamente el rey fue obediente y atendió al llamado que Jonás, el siervo de Dios, le había hecho a ese pueblo de Nínive, sino que el rey publicó un edicto, publicó allí una ordenanza, algo que tenía que cumplirse incluso los animales. Tremendo. Y dice, cada cual arrepiéntase y conviértanse al Señor.
¿Y será que la infinita misericordia del Señor permitió salvar a Nínive, Alexander? Claro que sí. Fíjate que yo recuerdo que él envía al profeta allí a Nínive y obviamente era un lugar donde había mucho pecado. Pero cuando ellos escucharon este mensaje, ellos afligieron su corazón y se arrepintieron. Y entonces el Señor los perdonó. Lo que me llama la atención es que después Jonás como que se puso bravo, Sí. porque él pensaba que Dios iba, como eran gente Castigarlo. pecadora y gente malvada y gente así que cometía muchos errores, no, es que Dios los va a castigar. Pero entonces el mismo Jonás decía que es que yo te conozco, tú eres un Dios misericordioso y perdonador, seguro que yo voy para allá y los perdonas a todos. Y obviamente eso fue lo que pasó, porque leímos hace rato que el Padre no envió a Cristo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, fíjate, Alexander, que aunque se le confió a Jonás la proclamación de la palabra de Jehová Dios a las personas de Nínive, él no entendió los propósitos de Jehová Dios, como tampoco sus preocupaciones por los habitantes de la ciudad, como tú lo dijiste anteriormente, ni sus expectativas incluso para ellos. Con esta reprimida, Dios pretendía decirle a la humanidad era el producto de las propias manos de Dios y que Él había dedicado un empeño minucioso en todas y cada una de las personas. Fíjate que estaba al pendiente Dios de Nínive, sí, tan al pendiente que envió a Jonás, tan al pendiente de que a pesar de que Jonás se fue a otro lado, ¿hacia dónde lo envió Dios? A Nínive. A Nínive, es allí a donde tienes que ir. Entonces, todos y cada uno llevaban sobre los hombros las expectativas de Dios, que todos y cada uno disfrutaban de la provisión de vida de Dios. Él había pagado el precio de un esfuerzo laborioso por cada persona. Esta reprimenda también dijo a Jonás que Dios valora a la humanidad, que era la obra de sus propias manos, tanto como Jonás mismo valoraba la calavercera. Dios no abandonaría a la humanidad a la ligera, no, o hasta el último momento posible, en particular porque habían demasiados niños y ganado inocente en la ciudad. Cuando lidiar con estos jóvenes e ignorantes, productos de la creación de Dios, que ni siquiera podían distinguir su mano derecha de la mano izquierda, era aún menos concebible que Dios alcanzara con sus vidas y determinara sus consecuencias de una forma tan apresurada. Este es el Dios grande y maravilloso, que no tomó una decisión así a la ligera, sino que estudió minuciosamente todo aquello que allí estaba aconteciendo. Así que Dios esperaba ver Nínive después de su arrepentimiento, ver el futuro de Nínive tras su arrepentimiento y lo más importante, ver Nínive una vez más viviendo bajo la misericordia de Dios. Sin embargo, Richard, fíjate algo interesante y esto es importante que lo digamos y lo dejemos en la reflexión de nuestros oyentes antes de terminar el programa, y es que cuando nosotros leemos los relatos de esta ciudad, en ese momento ellos se arrepintieron y fueron perdonados, pero dice que cuando pasó el tiempo, muchos de ellos volvieron a sus pecados anteriores y después fueron condenados en un momento futuro. ¿Y por qué es necesario mencionar esto y dejarlo en nuestra reflexión, en nuestro corazón? Porque si bien es cierto que nosotros hoy estamos hablando de este maravilloso tema que es la misericordia de Dios, también es cierto que no podemos dejar de lado decir que con esa misericordia no debemos jugar. Porque hay muchos seres humanos que piensan que entonces como Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, tierno, compasivo, amante, porque la Biblia nos enseña que Dios es así, entonces muchas veces nosotros jugamos con esa misericordia. Y entonces nosotros decimos, no, es que Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera, total, Dios es maravilloso, Dios es bueno, ese me quiere igualito, no importa lo que yo haga. Y sí es cierto, Dios te ama, pero sí le importa lo que tú haces. A Él le duele cuando tú te portas mal, a Él le duele cuando tú le haces daño a otra persona. Por ejemplo, me enteré que en esta semana o la semana pasada, parece que un jovencito allá en los Estados Unidos entró a una escuela y mató una cantidad de niños. O sea, Dios ama a ese jovencito, pero obviamente Él no está feliz ni está agradado de lo que ese jovencito hizo.
Igualmente Dios no está feliz cuando ve que una persona está por allá en un rincón fumándose un cigarrillo, destruyéndose a sí misma, ni está feliz con aquel esposo que maltrata a su esposa y la golpea. Él no está feliz con una persona que va y roba a otra o que la violenta. O sea, Dios no se complace en la maldad. Dios se complace en la justicia. Por eso es que nosotros no debemos jugar con la misericordia de Dios y debemos más bien ir a Él y caer de rodillas ante Él y pedir perdón y decirle, como le decía el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón bueno, recto, limpio, renuévame, porque yo sé que yo soy un pecador y necesito cambiar para que tú me puedas salvar. No, y le decía también, vivifícame en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Esa era una oración ferviente de David. Lávame, límpiame. Tremendo. Pero fíjate que hoy, apreciado oyente, Palabras de Vida le está mostrando a la humanidad que la misericordia de Dios no es una expresión vacía o hueca, no. Su misericordia se concede incesantemente a la humanidad en cada momento y época de la vida. Así que nosotros debemos darle gloria, honra y alabanza a Dios. Por eso es que debes convertirte de tus malos caminos. Debes dejar atrás y convertirte a Cristo Jesús. Debes dejar esa oscuridad que hay en tu vida y entrar en la luz verdadera que solamente la puedes hallar con Cristo Jesús. Él nos concede su misericordia. Solamente sobre las generaciones más ancianas de la humanidad, Él va a conceder su misericordia. No, Él va a conceder su misericordia también en miembros más jóvenes de la misma. Como siempre ha sido una generación a la siguiente. Día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, la misericordia de Dios toca la puerta de tu vida. Pero tú eres el que decide abrir y aceptarlo. Bueno, Richard, de mi parte, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, ya despidiéndonos en esta mañana. El llamado, pues, como siempre, es a que confiemos en Dios, a que depositemos en Él toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todas nuestras esperanzas. La promesa: Cristo viene pronto a buscar a un pueblo transformado, a un pueblo que se despojó del pecado, que lo desechó, lo apartó y se entregó al Creador para servirle, para amarle, para honrarle y para agradecerle por esa salvación tan grande que se llevó a cabo en la cruz del Calvario hace aproximadamente unos 2000 años. El Señor está esperando por ti y por mí, está preparando un pueblo para encontrarse con Él, para llevarnos a morar al cielo eternamente y por 1000 años en el cielo y luego aquí en esta tierra renovada, limpia de todo pecado y maldad. Y por eso el Señor nos dice en el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios, nuestro Dios, es eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. La muerte no es el fin. Dios promete la resurrección a quienes creyeron y confiaron en Él para darles una vida nueva y eterna, y a los que estemos vivos cuando Él venga, llevarnos juntos con todos esos resucitados a vivir para siempre con nuestro Dios en un mundo totalmente nuevo, diferente, donde no va a haber maldad ni ningún tipo de pecado, ningún tipo de violencia, porque todo eso pasará. Así que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz que solo provienen del Señor Jesús. Richard, tu despedida para luego dejar a nuestros oyentes con un precioso himno. Amén. Apreciado oyente, hoy Dios, en su infinita misericordia, te exhorta: abandone el impío su camino y el inicuo sus designios, y conviértase a Yahvé, el cual se apiadará de él, y a nuestro Dios, que es generosísimo en perdonar. Esto lo encontramos en Isaías 55:7. Y no hay palabra alguna que defina el significado de este tesoro que tenemos en la Biblia, porque aquí está la llave de la salvación, apreciado oyente. Cuando abres la palabra de Dios, las palabras de vida desde Génesis hasta Apocalipsis,
te habla de la misericordia de Dios y te invita a que te conviertas a Él, a que dejes ese camino malvado. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y sabes por qué? Por esa infinita misericordia que el Señor tiene con nosotros. A partir de todo lo que has escuchado aquí hoy, podemos ver claramente que la misericordia y la tolerancia de Dios son reales y que nunca han abandonado al hombre. Pero si uno la puede recibir o no, depende de si tienes verdadera fe en Dios y en el sincero arrepentimiento que tú puedas tener en tu corazón, así como lo tuvo la gente de Nínive. Ante los desastres actuales, ¿cómo podemos arrepentirnos sinceramente como aquellos ninivitas para obtener esa misericordia y el perdón de Dios y ser protegidos en medio de estos desastres que vemos hoy en día? Así que, ¿por qué seguir el camino de Cristo? ¿Tú que piensas que quizás seguir a Cristo es aburrido, es algo que te da pena? Juan 11:40 dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo debes creer. Y recuerda siempre, clamar la misericordia de Dios es lo único que te traerá paz, que te traerá alegría, que te traerá verdadera felicidad. Así que arrepiéntete y conviértete. Y si deseas recibir a Cristo en tu corazón, puedes comunicarte con nosotros al 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas en este mismo horario Palabras de Vida por el dial 103.3, la señal de la esperanza, con el tema Saludos y despedidas del apóstol Pablo. Y tendremos como invitada nada más y nada menos que a María de Sousa y una persona sorpresa. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, morada de Dios, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la morada de los salvos, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad de nuestro gran Rey y Salvador Cristo Jesús, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Dios me los bendiga, un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana y los dejamos con el himno Canto el Gran Amor, himno 107, bendiciones para todos y feliz semana.